Bueno, son las 9:36 de la mañana, llega ya el tiempo dedicado a la entrevista de Alquite. Hoy se lo hemos anunciado, vamos a hablar de la Fundación El Greco 2014. El próximo año, el año 2014 en concreto, el 7 de abril se cumplen 400 años desde la muerte del pintor El Greco en la ciudad de Toledo. Él dio mucho por esta ciudad también le dio mucho a él, de hecho fue una de sus épocas más en cuanto a creación de obras, con mayor número de obras creadas en esta ciudad, y por eso la capital regional se quiere volcar en ese homenaje al Greco. Está con nosotros Gregorio Marañón. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido, presidente de esa Fundación El Greco. Volcados, decimos, en que ese acontecimiento se recuerde por siempre. Sí, vamos, eso pretendemos. Estamos ya en puertas, ¿verdad? Quedan apenas 8 meses para que empecemos en el año 2014 y bueno, con muchísima ilusión y también con el vértigo natural de la fecha que se aproxima. Bueno, es un acontecimiento fundamental, de hecho ha sido declarado de excepcional interés público. El programa de actos prácticamente ya cerrado, ¿cuándo lo vamos a poder conocer con todo detalle? Bueno, el 24 de septiembre tenemos previsto un patronato de la Fundación, que será el que dará, por decirlo así, su visto bueno final a lo que es el programa definitivo, ¿no? Lo que será ya el programa definitivo, pero vamos, los hitos fundamentales del programa ya los tenemos, podemos comentarlos, y yo diría, si no los tuviéramos ya, deberíamos preocuparnos, vamos, ¿no? Sí, porque iríamos muy mal. Los fundamentales, sobre todo, son 4 grandes exposiciones, 3 de ellas en Toledo, y llama la atención un dato importante. A pesar de ser, porque estamos viendo unas imágenes de Toledo ahora mismo, esa ciudad que supuso tanto para el Greco, nunca ha habido una gran exposición del Greco en esta ciudad, en Toledo. Y ese es uno de los retos fundamentales para el próximo año. Bueno, yo creo sinceramente que las exposiciones que vamos a celebrar en Toledo van a ser no solo las principales o las más importantes exposiciones del Greco que se hayan celebrado en la ciudad, sino en cualquier otro lugar del mundo. Es decir, en Toledo vamos a tener, por empezarlo más para atrás, va a haber 4 exposiciones, como muy bien decía. Una es un poco para abrir el año en febrero, coincidiendo con Arco, que es una exposición de los principales fotógrafos del mundo que van a trabajar en los meses anteriores retratando a Toledo. Es decir, es el retrato un poco de la contemporaneidad sobre nuestra ciudad, una mirada, por decirlo también así, nueva, una mirada moderna sobre lo que es hoy Toledo, después de haber sido el lugar donde el genio del Greco pudo expandirse. Y luego entramos ya en lo que son el ciclo de 3 grandes exposiciones que son, y vuelvo a decir, el eje principal del cuarto centenario. La primera se abrirá en Toledo el 14 de marzo del 2014, tendrá 3 meses de duración. El título es muy significativo, El Griego de Toledo. No es un título inventado, es el título como se le conocía en su tiempo, El Griego de Toledo, y nos parecía que tiene múltiples significados también desde un punto de vista social, de lo que es el mundo europeo, de lo que es los temas de inmigración, es decir, cómo realmente un griego en Toledo, que no dejó de ser nunca el griego de Toledo, se convierte hace 4 siglos en un pintor universal. Esa exposición va a estar en el Hospital de Santa Cruz, que es su sede principal, pero va a tener 5 subsedes, es decir, que son básicamente los lugares donde se conservan las pinturas del Greco en la ciudad de Toledo desde el mismo momento en que fueron realizadas, que es el Hospital Tavera, la parroquia Santo Tomé, el convento de Santo Domingo el Antiguo, la catedral, por supuesto, y la capilla de San José, que ha estado siempre cerrada durante estos 4 siglos. Esa es una de las sorpresas, ¿no? Que tiene uno de los platos fuertes, se puede decir, una obra que no se ha visto hasta este 2014. Efectivamente, hemos conseguido que los propietarios accedan a participar en el 2014 y va a estar abierta. Se conserva dentro todavía 2 Grecos fundamentales, un San José y otro cuadro complementario del retablo, que son excepcionales, que nos quedaremos todos muy sorprendidos cuando los veamos, y van a venir de Estados Unidos, del National Gallery de Washington, los otros 2 grandes cuadros, uno de ellos el San Martín, que fue un poco el símbolo, la bandera, el estandarte de la exposición del año 82, que también van a estar en la ciudad de Toledo. Desgraciadamente no podrán estar en la propia capilla de San José, pero estarán en Santa Cruz. Eso es una exposición, voy a dar un dato que es un poco estadístico, ¿verdad?, pero que nos sirve para comprender la importancia, el valor de los cuadros del Greco, que de todas partes van a estar expuestos en el Museo de Santa Cruz, solo en el Museo de Santa Cruz, en esta primera exposición,
supera los 2.500 millones de euros. 2.500 millones de euros en obras de arte del Greco en Toledo, va a haber en esa exposición. Solo en Santa Cruz. A eso hay que añadir, por supuesto, los cuadros que ya tenemos en la ciudad. Se puede decir que el Greco fue un pintor que ha ido creciendo con el tiempo y precisamente esa época de Toledo se puede considerar como la época cumbre del artista. Sí, es una historia aún más interesante. El Greco viene a Toledo en el año 77, tiene entonces 37 años de edad, es un buen pintor, es un excelente pintor formado en Venecia. Bueno, no hay que olvidarse que Creta formaba parte de lo que era la República Veneciana, que luego pasa por Roma, aunque su influencia veneciana es posiblemente la más importante, y que con ese orientalismo de sus orígenes llega a Toledo. Bueno, y es obviamente en Toledo donde se queda y donde se expande su genio creativo. Y lo más interesante es que cuando muere en 1614 el Greco desaparece de la significación universal, es decir, hay como 3 siglos de oscuridad, de olvido. El Greco no existe como un pintor de referencia y a finales del XIX, principios del siglo XX, es la gran explosión, la gran eclosión, el redescubrimiento del Greco, que se convierte en el pintor que ha tenido más influencia sobre las vanguardias del siglo XX. Este cuarto centenario de la muerte del pintor se puede considerar también de alguna manera un homenaje al Greco por ese vacío del que nos hablaba usted, vacío sobre su arte. Sí. Se habló poco de él durante 3 siglos y ahora dar el homenaje que merece este artista. Sí, bueno, yo creo que el Greco viene siendo homenajeado en los últimos 100 años, día a día, en todos los lugares del mundo. Es decir, hoy no en balde se le reconoce como uno de los grandes maestros universales, pero vuelvo a insistir, de los maestros universales de todos los tiempos, el que más ha influido en los pintores del siglo XX. Y eso nos lleva a la segunda exposición también, que es la que va a tener lugar en el Prado. Se llama El Greco y la pintura moderna, y con un juego atractivísimo, apasionante, que ha dejado ya de ser original, pero que todavía sigue asombrándonos. Se van a poner en paralelo un cuadro del Greco, otro de Picasso, un cuadro del Greco, otro de un gran impresionista, para ir viendo cómo el Greco deja la huella en todos los grandes maestros del siglo XX, y esa será la segunda exposición, el Greco y la pintura moderna. Son 4 grandes exposiciones, hemos dicho, y otros tantos actos culturales que serán durante todo el próximo año 2014. Sí. Si me deja, la tercera exposición, para que no se nos quede en el tintero, es una exposición atractivísima, también será en Toledo de septiembre a diciembre del 2014 y se llama El Greco, Arte y Oficio. Bueno, el Greco tiene una concepción muy moderna de lo que es el oficio del pintor, crea realmente una fábrica, una factoría de producción de obra. Escuelas importantes. Bueno, pero es más que escuela, es decir, el Greco firma los cuadros de la escuela, lo cual crea un problema de atribución luego bastante claro, es decir, obras firmadas por el Greco, que era la marca de la fábrica, la marca de ese gran taller de pintores. Usted como fábrica de producción. Yo sí creo que tiene un sentido, vamos, que va más allá de lo que son los talleres de los grandes pintores del momento, es decir, él lo monta mucho más organizadamente, mucho más en serie, tiene sus maquetas, tiene sus modelos, el cliente viene y elige, y a partir de entonces trabaja fundamentalmente el taller. El maestro sigue también de vez en cuando interviniendo, y desde luego el maestro firma todo lo que es la obra. El taller también, bueno, a ese tema apasionante de lo que es arte y oficio, porque claramente la destreza, por muy excelente que sea, es una cosa, el arte, cuando existe esa inspiración genial que tiene el Greco, otra. Bueno, pues el cómo se va descubriendo 4 siglos después en cada uno de los cuadros del Greco el que tiene oficio y el que tiene arte, bueno, pues eso es otra apasionante labor. Analizar de alguna manera a través de esas exposiciones que nos está contando lo que fue el Greco, la figura artística del Greco. Absolutamente, desde que llega aquí, insisto, en el año 77, con 37 años, hasta que finalmente muere en el año 1614. ¿De qué más vamos a poder disfrutar en ese cuarto centenario de la muerte del Greco? Bueno, al margen del Greco, de su obra, de su pintura, de lo que va a ser la evocación de su figura, vamos a tener varios congresos que van a precisamente dedicarse a analizar, a estudiar, a poner al día lo que sobre el Greco se ha estudiado en estos últimos 100 años y seguir, por supuesto, planteando interrogantes, anticipando respuestas, cambiando la propia interpretación que tenemos
tenemos sobre el pintor. Luego queremos que Toledo, de alguna manera, con las limitaciones también de los presupuestos disponibles, Ahora hablamos de presupuestos, sea un poco la capital cultural de Europa, la ciudad cultural de referencia. Entonces, pues va a haber un programa parecido a lo que son los programas de las capitalidades culturales. Esto es un programa de conciertos, actividades en la calle, obras de teatro, también cine, porque hay muchísimos ciclos de cine dedicados al Greco, muchísimas películas. Bueno, pues toda esa movilización cultural va a estar, por supuesto, en torno a Toledo, pero también tenemos el proyecto decidido de llevarlo a toda la región. Es decir, Toledo va a estar ahí, pero no queremos olvidarnos de toda la región y, como hemos visto, también en Madrid tendrá el Greco su celebración. Eso es lo que le iba a preguntar precisamente, el hecho de convertir a Toledo en la gran capital cultural europea, ese es el objetivo fundamental de la Fundación y los beneficios que puede tener también para el resto de la región. ¿Hay expectativas de visita, de la llegada de visitantes que puede tener este foco de atracción fundamental que es el Greco? Sí, mi equipo me tiene prohibido dar cifras, pero yo sí creo que podemos imaginar que durante el año 2014, sobre la cifra importante de visitantes que tiene Toledo, podemos esperar 1 millón de visitantes más, por añadidura, a lo largo de todo el año. Entonces yo creo que eso ya es una cifra muy, muy significativa. Y lo más importante, nosotros estamos intentando que la celebración no sean unos fuegos artificiales muy brillantes que nos ocupen, por decirlo así, la noche y el día de todo el 2014. Pretendemos que quede y, por lo tanto, que trascienda, que quede. Y doy un dato, aproximadamente de los 2 millones de visitantes que recibe a lo largo del año Toledo, solamente el 3% dice que viene a Toledo buscando al Greco. Es decir, algo prácticamente insignificante. Nosotros creemos que después del 2014 Toledo recibirá un flujo continuo de visitantes mayor que el que estaba recibiendo hasta ahora, que vendrán a buscar los pasos del Greco en la ciudad, la obra del Greco que sigue estando, como antes decía, en los principales centros y templos y lugares de arte, y también, por supuesto, el Museo del Greco y también, por supuesto, en Santa Cruz. Conseguir que el Greco sea el gran punto de atención de la ciudad de Toledo, el que sea un atractivo más, decía, ese dato es curioso, solo el 3% viene buscando el Greco en Toledo, se lo encuentra de alguna manera, conseguir que se sepa de antemano antes de llegar a la ciudad. Queremos que se sepa, pero también queremos que una vez que se esté en Toledo se encuentre. Me parece, en la propia pregunta venía ya el enunciado de la respuesta. Es decir, hoy cuando se llega a Toledo, bueno, está el entierro del Conde de Orgaz, está el museo, obviamente la sacristía de la catedral, pero se pierde un poco con ese prodigio que es la catedral en sí misma, la catedral entera. No, queremos que puedan haber visitantes que vengan a Toledo y desde el mismo hospital de afuera, del Hospital de Tavera, se encuentren ya con el Greco y puedan seguir un curso que es precisamente el de estas subsedes que vamos a incorporar a la primera de las exposiciones. Hablaba usted del Museo del Greco, precisamente planteó, era una idea propia, el hecho de trasladar ese Museo del Greco que está en Toledo y convertir el Museo de Santa Cruz, de la capital regional, en el Gran Museo del Greco. Esto es una propuesta que no ha estado exenta de polémica, la mantiene, explíquenos el porqué y si será posible que se lleve a cabo. Esa propuesta ha tenido de entrada una virtualidad, y es que en Toledo se ha creado una plataforma para oponerse a esa propuesta. Debo decir que debe tener tanta fuerza la idea negativa de la oposición que lo que no se ha levantado hasta ahora es ninguna plataforma para apoyar el cuarto centenario del Greco en el año 2014. Bueno, yo básicamente quisiera también aprovechar esta ocasión para hacer una llamada a la sociedad civil, muy fundamentalmente de la región, por supuesto también de Toledo, para que participe activamente en el 2014. Es decir, que no solamente como movilización cívica nos quedemos con esta oposición al posible traslado del Museo del Greco. Vamos a ver, yo creo que hay que hablar no de traslados, parece que se ha hablado que se trasladan los cuadros, que se traslada el museo. Lo que hay que plantearse, la cuestión fundamental a mi juicio, es la siguiente. ¿Qué es físicamente hoy el Museo del Greco? Si hubiera que hacer un Museo del Greco a la altura del tiempo en el que estamos, ¿sería eso lo que haríamos? Bueno, yo creo que la respuesta a la segunda obviamente es no. Es decir, el origen del Museo del Greco es un privado, el Marqués de la Vega Inclán,
que compra una pequeña casa, es decir, estamos hablando del patrimonio de un privado en el casco histórico, en el centro histórico, en la Judería, y crea al principio del siglo XX primero una galería de arte, todo hay que decirlo. Ahí es donde el Marqués de la Vega Inclán empieza a exhibir los cuadros que se van encontrando, los cuadros que están en el mercado, y muchos de esos cuadros se venden, y se venden incluso fuera de España. Esto es un tema polémico, hoy en día no lo asumiríamos, el que pueda salir un cuadro de las características de los que salieron fuera de nuestro país, pero quiero decir que esa es una operación inteligente que ha contribuido decisivamente al reconocimiento universal del Greco. Es decir, sería inimaginable pensar que un pintor cuya obra estuviera solamente en la ciudad de Toledo hubiera tenido ese reconocimiento universal. Es decir, esa operación del Marqués de la Vega Inclán en su día ha tenido unas consecuencias que hoy en día insisto, no lo asumiríamos, pero unas consecuencias enormemente positivas. Vuelvo al origen. El Marqués de la Vega Inclán compra una pequeña casa, acorde con su capacidad económica, monta una pequeña galería y finalmente, muy generosamente, no tiene hijos, hace una donación al Estado español de esa casa donde se crea y donde se asienta el Museo del Greco. Se crea un poco algo muy de la época, un falso histórico. Es decir, el Greco no había vivido en esa casa, pero se convierte en la casa del Greco. Casa museo. Casa museo, pero casa por delante como primer elemento banderín de enganche o de interés, de atracción. Se acaban de terminar las obras del Museo del Greco y el Museo del Greco hace una campaña explicando a la ciudadanía que eso no fue la casa del Greco, que ahí el Greco nunca vivió. Por lo tanto, ese falso histórico que se había construido a lo largo del siglo XX, que yo hubiera sido partidario de mantener, pero es la propia institución la que de alguna manera acaba con ese falso histórico. A partir de ese instante, la pregunta es... ¿hoy sería el Marqués de la Vega Inclán el lugar que hubiera elegido? Olvidémonos del Marqués. Hoy sería el lugar que elegiríamos para hacer un gran museo para un gran pintor, uno de los principales pintores, insisto, el que más influencia ha tenido en el siglo XX. ¿Sería ese pequeño espacio el que elegiríamos? Bueno, yo creo que no. Hay dos razones o dos hechos que yo creo que lo ponen de relieve. Solamente pueden entrar 14, 15 personas a la vez. Es decir, aboga por un espacio positivo mayor. Entonces yo creo que para lo que se pretende debería tener una cabida mayor. Segundo, la propia instalación son pequeños cuartos propios de una casa medieval en los que falta perspectiva para ver adecuadamente la obra del Greco, que estaba pintada en muchos casos para grandes espacios, templos, iglesias. Y finalmente hay una tercera que para mí es definitiva. En Toledo hay dos grandes colecciones del Greco, la del museo y la que está en Santa Cruz, que pertenece en gran medida a la Iglesia y que estaría dispuesta a participar en un planteamiento mucho más ambicioso que el que tenemos. Habría que unir las dos grandes colecciones. Solamente uniendo las dos grandes colecciones tendríamos lo que es la colección del Greco más importante que existiría. Entonces, eso, a mi juicio, te lleva, es decir, a decir, hombre, ¿tendría sentido? Pues yo creo que tendría sentido estudiar esa posibilidad. Y antes de que se haya estudiado esa posibilidad, ya han salido quienes han decidido que hay que oponerse, no ya al traslado, obviamente al estudio de esa posibilidad. Otros dos datos son clarísimos. El Museo del Greco tiene del orden de 170.000 visitantes al año y está entre dos centros que tienen uno 450.000 y otro 380.000 y están a 50 metros de distancia, que son la Sinagoga del Tránsito y Santo Tomé. Luego, lo que hoy sucede es que parte de los visitantes que llegan a Santo Tomé y que van a la sinagoga y viceversa, pasan por delante pasan sin quedarse. Y yo vuelvo a decir, un gran museo del Greco a la altura del siglo XXI, con arreglo a los conceptos museísticos y museográficos que existen en el siglo XXI, yo creo que sería un elemento de atracción fundamental para la propia ciudad y para la región, para el país entero,
creo que sería el legado más importante que podríamos dejar para los años que vengan después del 2014 y, por supuesto, no le quitaría a lo que es la judería ningún elemento de atracción, todo lo contrario, es decir, del propio lugar donde hoy está el Museo del Greco podríamos imaginar una serie de utilizaciones que se convertirían por sí mismos en foco de atracción de visitantes. Se podría entender desde luego, lo que se consiga con lo que va a ocurrir el próximo año, o sea, la celebración de ese cuarto centenario de la muerte, sería el gran proyecto de la Fundación, pero ¿sería suyo propio ese proyecto de conseguir un gran espacio expositivo del Greco en la ciudad de Toledo? Yo lo he dicho en algunas declaraciones, yo quiero decir, ni es el gran proyecto de la Fundación, ni es mi gran proyecto personal. Esto es una idea ambiciosísima que hemos puesto encima de la mesa. Nosotros vamos a centrarnos en lo que es la conmemoración del cuarto centenario del fallecimiento del Greco. Esto es una sugerencia, una idea, yo creo que llena de sentido. Nosotros la ponemos encima de la mesa. Son las propias administraciones públicas, la Junta, el Ministerio, la Diputación, la Iglesia, quienes tienen que considerar la viabilidad. A mí me consta la predisposición favorable y, bueno, por supuesto, una vez que estuvieran de acuerdo, hacer un proyecto museográfico y museístico importantísimo, de primera fila y, por supuesto, llevarlo adelante, que no sería demasiado costoso, teniendo en cuenta que ya el Museo de Santa Cruz va a estar con todo el año 2014, siendo de hecho no ya el principal museo del Greco de la ciudad, será durante el año 2014 el principal museo sobre el Greco que existe en el mundo. En el mundo, hay que destacar ese dato importante. Hablaba precisamente de economía, de lo que supondría esa conversión del Museo de Santa Cruz en el Gran Museo del Greco, y de financiación hablamos, si le parece, de lo que ha supuesto la puesta en marcha de ese programa para el año 2014. Dato importante, dada la situación actual de las economías de las administraciones, gracias a la financiación privada va a poder salir adelante este Yo doy un dato que me parece significativo. El Quijote, el centenario del Quijote está en la memoria colectiva de todos nosotros. Tuvo unas aportaciones públicas cercano a los 80 millones de euros. Bueno, realmente para el año 2014 el apoyo público directo, indirectamente hay un apoyo institucional, político, el propio proyecto. Yo digo, la Fundación es una fundación pública auspiciada fundamentalmente por la Junta y por el Gobierno de la Nación, bueno, pero lo que es presupuesto para el 2014 tenemos del orden de 3 millones de euros y lo que hemos conseguido son 12 millones de euros adicionales, es decir, estamos operando con un presupuesto de 15 millones del sector privado, solo público del Quijote. Entonces, tenemos 3 más 12 privados que desde la Fundación hemos levantado. Para eso ha ayudado también, sin duda, el reconocimiento de acontecimiento de excepcional interés público que se aprobó por ley y por el Congreso de los Diputados a propuesta del Ministerio. Y bueno, pues ahí estamos. Y lo que pasa es que yo digo, en épocas de escasez, la parábola del Evangelio, la multiplicación de los panes y de los peces. Es decir, lo que estamos intentando que estos 15 millones de euros den muchísimo de sí. Esa es la idea, ¿no? El añadido, digamos, al trabajo ya de por sí de diseñar un programa atractivo, el hacer que rinda, que cunda el dinero lo máximo posible. Evidentemente, y yo vuelvo a decir, es un programa atractivo, pero es un programa además con vocación de trascendencia. Para ir terminando esta entrevista, Gregorio, me gustaría, hemos hablado de los objetivos de la Fundación, de los objetivos de ese programa de actos para el próximo año. El suyo propio, como presidente de la Fundación, usted decía en la filosofía, en el ideario de esa Fundación, que sería su apasionante sueño con este gran proyecto. Bueno, amante de la cultura, yo creo que este es un proyecto en el que hasta los que participan en él de una manera absolutamente altruista, como es mi caso, en el fondo la gran recompensa es como en el viaje a Ítaca, el precioso poema de Cavafis, es el viaje mismo. Es decir, para mí mi mayor recompensa es la posibilidad, uno, de servir, por supuesto, a la región, a nuestro país, bueno, a la ciudad de Toledo, a la que tan íntimamente me siento vinculado, y, por supuesto, al mundo de la cultura, poder servirlo de la mano de un proyecto tan atractivo y quiero decir, además, pese a la carestía de medios, tan ambicioso. Es decir, que no nos falta ambición y no vamos a renunciar a uno solo de nuestros sueños por falta de medios. Insisto, con imaginación supliremos lo que nos falte, pero ahí estaremos. ¿Con qué se daría por satisfecho?
Yo en estos momentos, mire, hay una anécdota de Antonio Bienvenida y me consta que nuestra región es una región de gran afición taurina, que le preguntaban, bueno, maestro, ¿cuál es el momento de la corrida que más le apasiona, aquel que más le llena? Elija solamente un momento, y decía con esa gracia también que él tenía, dice, bueno, cuando se lo llevan. Bueno, para mí en estos momentos mi mayor sueño es que llegara al 31 de diciembre del 2014 con el deber cumplido y por supuesto con un año del Greco que quede de verdad para el futuro, que trascienda, y esa es nuestra vocación. Pues muchísimas gracias, Gregorio Marañón, presidente de esta Fundación El Greco 2014, que sea todo un éxito, que esta carrera ya cuenta atrás para el inicio de los actos sea ya todo un rotundo éxito y que sean muchos los que vengan a visitar Toledo, Castilla-La Mancha, con El Greco como figura protagonista. Bueno, muchísimas gracias por darme la ocasión también de poder comentar estas cosas en televisión. Gracias y enhorabuena, que hace falta gente amante de la cultura. Gracias. Muchas gracias.